Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que hablamos de si la NBA es una liga de highlights. Estoy grabando el lunes por la mañana. Venimos de un fin de semana tranquilito, no tengo jaleos, no tengo historias raras que contaros, ni entretenidas. De hecho, ha sido un fin de semana otra vez de mal tiempo, y yo, como persona que ya está a pocos meses de cumplir los 30 años, me iba a sumar otra vez a un club de running. Lo que pasa aquí al lado, en la casa de campo. Lo que pasa que con el tiempo que hacía, pues como que a uno se le quitan las ganas, ¿no?, de ir a correr ahí a la naturaleza, iba a decir, pero aquí al lado. En fin, hoy, fijaros que entre no traer ningún update, nada que contaros, un partido que haya jugado, han sido días tranquilos, sí que me ha gustado mucho preparar este episodio, esta reflexión, porque desde que Adam Silver compartió estas palabras, se quedaron conmigo, también con muchos aficionados, y es un tema que la verdad tenía muchas ganas de compartir aquí tranquilamente un día y reflexionar. Y creo que este momento de la temporada, cuando estamos justo en ese tiempo que tenemos entre el parón del Juego de las Estrellas, el parón del All-Star Game y el inicio de los playoffs, que obviamente con ver rostros nuevos en sus estrenados equipos, también con el interés que le añade el play-in al tramo final de temporada regular, incluso la batalla por el tanking, creo que es un momento muy bueno para pararnos a pensar, y también porque hemos empezado a ver algunas cifras de esta temporada que, recordemos, es una muy importante al ser el primer curso de la NBA oficialmente en la era del streaming en lo que a TV se refiere. Lo dicho, fin de semana muy tranquilo y un episodio con bastantes reflexiones y un tema que da para debatir largo y tendido. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Estas declaraciones de Adam Silver en septiembre de 2025 generaron polémica y debate. Hacía referencia a un periodista que le había preguntado. El periodista ha sumado todos los diferentes servicios de streaming y ha calculado lo que costarían. Pero yo lo veo un poco diferente, porque la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, solo puede consumir una serie de partidos. Por ejemplo, en estos nuevos acuerdos de medios, en estos nuevos acuerdos de televisión, pasamos de esencialmente 15 partidos en tele abierta a 75. También hay una enorme cantidad de nuestro contenido que la gente puede consumir gratis. Quiero decir, esta es en muy buena parte una liga basada en highlights. Así que en Instagram, en TikTok, en Twitter, YouTube, que es otro ejemplo de negocio basado en publicidad y en el que los consumidores pueden consumir. La polémica y el jaleo fueron instantáneos a estas declaraciones, a estas palabras de Adam Silver, que llegaban antes de que comenzase la temporada 2025-2026. Luego, aún así, el máximo mandatario de la NBA quiso aclarar lo que había dicho, aunque había sido muy claro y lo había explicado muy bien. Añadió: lo que quise decir es que existe esta comunidad de seguidores en redes sociales. ¿Cómo nos aseguramos de convertir a un fan basado en highlights en un espectador de partidos? No lo vemos como un sustituto. Hubo enfado del fandom tradicional. Hubo enfado de ese aficionado que consume partidos. Yo estoy seguro que más de uno de vosotros también pudo encontrar incluso hasta ofensivas estas palabras de Adam Silver, como tratando de desprestigiar a ese aficionado
que invierte horas y horas en ver partidos, en verdaderamente seguir la competición y que son los que al final le dan esa audiencia a la liga para que siga funcionando. Tú ves estas declaraciones y si eres ese tipo de aficionado, yo entiendo que te puedas sentir ofendido y hasta casi insultado por el máximo mandatario de la NBA. Pero claro, ¿cuál es la realidad de la liga? Porque yo creo que lo que dijo Adam Silver te puede gustar más o menos, pero era cierto. Era cierto. Y siempre sabemos, o tendemos a saber, que las compañías suelen poner el foco más en aquel consumidor que todavía no tienen que en el que ya guardan en sus listas. Creo que la NBA hace un buen trabajo, o intenta hacer el mejor trabajo posible, de cara siempre a, un término que usé en el vídeo de la Copa del Rey, mejorar la experiencia de usuario. Que inevitablemente se centran mucho en conseguir nuevos, como todas las empresas y productos. Habría que ver cuál es el grado de retención, aunque también es algo muy complicado, por cómo funcionan hoy en día las sociedades y esta era de consumo. Pero lo cierto es que la estrategia de la NBA, iba a decir parece, pero es que la estrategia de la NBA les está funcionando. Y está siendo un éxito hasta el día de hoy. Porque es cierto que si uno atiende solo a las audiencias, la NBA vivió altibajos y momento, por ejemplo, muy complicado justo después de la retirada de Michael Jordan. Las cifras no fueron las mejores durante unas cuantas temporadas y luego, también con la llegada de LeBron James a Miami, ahí aparecen unos años muy fuertes de audiencias. Luego tenemos años muy potentes de audiencias en las finales con los enfrentamientos entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers. Pero es que es cierto que los pocos datos o lo poquito que ha salido de la actual temporada, que es la primera de la era del streaming, parecen ser bastante positivos. Y ya en la temporada 2024-2025, cuando se hablaba de la crisis de la NBA, algún momento en el que estaba en punto álgido la conversación de que ya la NBA no importaba. Fue el día este que yo os comenté que se me acercó una persona a decirme, no, es que la NBA ya no es lo que era antes, tío, es que ya solo se tiran triples. Yo tratando de ver cómo había obtenido esta persona esa conclusión, le fui preguntando, oye, pero ¿cuánto llevas sin ver un partido? No, llevo sin ver un partido meses, ya no sigo la NBA, solo por redes. Pero esa conversación había calado en la estructura de las redes sociales, que es precisamente el motor que ha permitido a la NBA estar en la posición que está hoy. Te guste más o te guste menos, porque también en los comentarios leo en muchas ocasiones a gente nostálgica que considera que la época actual de la NBA es más entretenimiento, dinero, show y estrellas que baloncesto real. Siendo yo siempre muy crítico con estas posturas, sobre todo con las nostálgicas, sí que hay una parte que compro. Y es que al final esto se trata de entender y analizar lo que ha sucedido y como todo tiene sus pros y sus contras. Y es una realidad que la NBA ha basado su expansión, su éxito en redes sociales también y su internacionalización en el poder de las estrellas. Darle más poder a las estrellas, darle una posición privilegiada, tiene una serie de pros muy claros. Y los hemos visto con el crecimiento de la NBA, con ese marketing que gira en torno a las grandes estrellas y a las grandes figuras. Había críticas, por ejemplo, en su día cuando Nikola Jokic no aparecía, después de que Denver Nuggets ganase el título, no aparecía en la promo de ESPN al comenzar la temporada. Yo lo entiendo, viene de ser el mejor jugador del mundo y el campeón de la NBA, pero es cierto que no es una estrella mediática dentro de las grandísimas estrellas del percentil 99 de la NBA. Y prefieren poner otro rostro, porque saben que el seguidor friki, el seguidor tradicional, el seguidor que ve los partidos, que sea cual sea el deporte, siempre es más pequeño que el público casual, sea cual sea. Sea cual sea. Y vosotros, los que sois consumidores frikis, aguerridos, tradicionales de la NBA, también sois frikis casuales, o mejor dicho, consumidores casuales de otras disciplinas. Es lo más lógico y normal del mundo. Y esas disciplinas también quieren que tú te quedes, que te retengas, pero es muy complicado mantener a alguien.
tú, como friki de la NBA, esté o no Jokic en el cartel, vas a ver esa primera jornada. A lo mejor no puedes por circunstancias vitales. También es parte de lo que explicaba Adam Silver de, oye, es que la gente tiene un tiempo limitado para ver partidos. ¿Qué prefiero? ¿Que no consuman nada o que sigan la NBA en redes sociales? Que interactúen con post, que vean los vídeos de YouTube, que consuman la aplicación de la NBA. Es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que me pagasen la cuota del League Pass, que pagasen al servicio de streaming de su país, pero si no van a hacer nada de eso, mejor tenerles enganchados en el ecosistema de redes sociales de la NBA. Uno que a lo largo de muchos años y años y años ha ido creando una posición de respeto, una posición de privilegio en las redes sociales. Y eso, sin la posición que le han dado precisamente a las estrellas de figura central, sería imposible, sería impensable. Y como os digo, la estrategia parece funcionar. Parece funcionar. El consumo entre la gente joven ha subido, ha aumentado. De hecho, la NBA es la liga más popular entre los jóvenes en Estados Unidos. Pero es que también lo es a nivel internacional. Y ahí es indiscutible el éxito de las redes sociales, de cómo se ha llegado a esas audiencias gracias a las redes sociales, y ahí entra un poco todo. El propio trabajo de la NBA con sus cuentas, el trabajo de los equipos, la difusión constante de highlights, lo que hemos también criticado porque tiene sus contras, de que entras en Twitter y te encuentras el mismo vídeo compartido 2.857 millones de veces. Y eso que a lo mejor solo lo estás viendo en tu idioma y en inglés. Pero si te pones a mirar en otros idiomas y en otros países donde hay una fuerte presencia de la NBA, como pueda ser Filipinas o en países de Europa del Este, donde se sigue mucho baloncesto, y a nivel numérico no tienen un volumen de población tan grande, pero donde se consume una barbaridad el baloncesto, y donde el baloncesto tiene una posición de mayor jerarquía respecto a, por ejemplo, un país como España. Imaginad la cantidad de vídeos que se comparten cada día, porque la NBA es una liga inagotable. También entra ahí, por ejemplo, el trabajo con influencers. Pero claro, el trabajo ha venido mucho después. Con influencers han hecho muchísimas cosas antes y el trabajo con influencers ha dado una visibilidad extra. Ya sabéis que yo soy no crítico con utilizarlos, sino crítico con que solo utilices esa repercusión para qué. Tiene que ser un complemento más. Y también, quieras o no, va a importar mucho la percepción que tiene la gente respecto a tu liga de cara a la visibilidad que le vas a dar. Si tu liga es considerada poderosa, potente, seria, relevante, tenga los mejores datos de audiencia o no los tenga, cuando una persona joven vea a su influencer favorito trabajando o colaborando con esa liga, van a decir: ostras, cuidado aquí. Si lo que están tocando es algo que se percibe como de menos valor, va a ocupar menos tiempo en la atención de la gente. Y mucho más de la gente joven. Que no es que la gente adulta o mayor tenga una capacidad de retención salvaje. Porque a día de hoy solo hay que ir en el metro para comprobar cómo las pantallas no entienden de edad. Creo que a veces se pone demasiado el foco en la gente excesivamente joven, y en mi grupo de amigos de 30 años no es que haya una capacidad de atención brutal, esa es la realidad. No es solo de la gente joven, no es solo de TikTok. Hay muchas cuestiones ahí, que por supuesto también las redes afectan. Fijaros, más del 70% de la audiencia de la NBA es internacional. Sabemos que en Estados Unidos no se suelen colar entre los programas más vistos, que hay otras cuestiones que interesan más allí. No vas a encontrar, o es muy raro encontrar, un partido de la NBA entre los 100 eventos más vistos del año en Estados Unidos. Pero la NFL está muy presente. Ahora la NFL, aunque es más fácil de exportar como liga por cómo es el calendario, no tiene el factor internacional que sí que tiene la NBA, porque el baloncesto está presente en todos lados. Pues fijaros, de ese 70% de la audiencia internacional, la mitad está por debajo de los 25 años. 25 años, ¿eh? Claro, aquí la pregunta, porque es una audiencia que se centra, estos datos,
siempre hay que cogerlos un poco con pinzas. Se centra sobre todo en redes sociales. Tiene sentido, ¿no? Una audiencia internacional, audiencia joven, audiencia de redes sociales. ¿Cuánto de esa audiencia consume solo redes sociales? Ver vídeos y seguir cuentas en Instagram, en Twitter, ver vídeos en YouTube. Yo tengo algún amigo muy fan de la NBA, lo puede seguir más o menos según a rachas, que en función de la temporada solo veía los highlights de su equipo en YouTube. Pero ya sabes cuándo están jugando, estás pendiente de los marcadores, estás pendiente de la evolución. Habrá temporadas que lo veas más y lo veas menos, pero estás ahí. Eso con otras competiciones no pasa. Competiciones que se van ennichando y competiciones en las que la gente no sabe cuándo se juegan los partidos. Y ahí ha habido una desconexión, lo hemos hablado en muchas ocasiones, con el baloncesto de nuestro propio país. España es un país donde se juega un montón al baloncesto, pero no hay una relación con lo que se consume baloncesto, con lo que se ve baloncesto. De hecho, si os fijáis, en los últimos tiempos, no solo en España, pero triunfa mucho el modelo de los partidos callejeros, los 1-para-1, los 3-para-3. Triunfan por muchas cuestiones. Primero porque hay rostros reconocibles de las redes sociales ahí y que los chavales siguen, adoran e idolatran más que a jugadores de la selección española de baloncesto. Y cuando van a esos partidos, la experiencia de usuario les hace querer volver, porque se sienten partícipes, porque están grabando vídeos, están jaleando, esos vídeos luego los van a subir y los van a compartir, les van a dar like, gente que les interese, se van a sentir parte de una comunidad. Habrá alguno de que esté pensando, qué vacío todo, ¿no? Es que al final sentirse parte de una comunidad es algo propio del ser humano. Si tú eres un chaval que juega al baloncesto y que utiliza TikTok, es decir, un porcentaje muy amplio de los chavales jóvenes, tú vas a ver mayor presencia de la NBA en TikTok, aunque luego no veas ningún partido completo, y más presencia de estos partidos, de unos para unos callejeros, de tanto pique, de tanto, ¿no?, salseo. Vas a ver al chico este, a MK, no sé cómo se llama exactamente, yo le sigo, me gustan ver sus vídeos. MK, le vas a ver. Y cuando MK te diga, y ya no solo él, que es el más grande, sino uno más pequeño, te diga que va a hacer un partido en las canchas que te pillan cerca de tu casa, vas a ir a verlo. Pero no tienes ni puñetera idea de cuándo hay un partido del Real Madrid de baloncesto. O muy probablemente la selección española no la vas a ver salvo que avance bastante en un torneo internacional. Y ahí es donde está la importancia de las redes sociales y la importancia de crear comunidad y de que las estrellas tengan peso, porque atan a la gente, te hacen seguirlo, esa es una realidad. Y es lo mismo que os decía antes de, oye, vosotros sois frikis tradicionales de esto, pero de otras sois casuales. Pensad también, alguno me dirá, no, yo soy friki. Bueno, ok, a norma general, ¿cuándo ve uno, o lo pienso yo en mi caso, cuándo he podido ver yo algún partido de tenis? Cuando hay estrellas por el medio. ¿Cuándo me han interesado más determinadas cuestiones? Cuando hay más ruido alrededor. Es lo más lógico y lo más normal del mundo. Te llama la atención cuando tiene cierta relevancia. Salvo que sea lo tuyo. Cuando es lo tuyo lo vas a consumir siempre, haya más o menos gente. Eso va a depender de factores tuyos. De tu tiempo, de tus ganas, de lo que sea. Y ahí es donde vemos que esa presencia en redes de la NBA no solo equilibra los datos de audiencia de televisión, sino que crea una comunidad y genera una sensación de importancia que han permitido a la liga estar en la posición que está hoy, que es de una relevancia muy importante. ¿Cuántas ligas hay con más presencia, con más seriedad y con más músculo económico que la NBA? Muy poquitas, muy poquitas. Y su relación de audiencia es la peor. Si miramos a las 3, 4, 5 competiciones deportivas con mayores datos de audiencia en televisión, la NBA es la que menos relación tiene entre su poderío económico de redes sociales y poder de estrellas en relación a los datos de audiencia. De largo, ¿eh? De largo.
Pero claro, es que al final en el mundo no es solo importante ser poderoso, sino aparentarlo. Y si vieseis las cifras de audiencia de temporada regular en España, muchos os quedaríais muy fríos. También aquí, por supuesto, entran cuestiones como los horarios, que lo hemos hablado muchas veces, y que en España la audiencia se concentra en playoffs. Así que, ¿es la NBA una liga de highlights? Sí, se ha construido en esa dirección y entran muchos factores. Llevarlo solo al... es que los chavales con TikTok tal, es ridiculizar todo esto y hacer un análisis tan simple como erróneo. Por ejemplo, los pros que tiene, o mejor dicho, los factores propios que han hecho que la NBA vaya en esta dirección son, como os decía, esa liga de estrellas, concentrar el poder de la liga en el propio poder de las estrellas, en su viralidad, el crecimiento internacional, tanto por el juego como por las estrellas internacionales, por la presencia de extranjeros con una calidad súper destacada y la presencia internacional del baloncesto. ¿Te interesa ir en esa dirección? Si no, la NBA, no sé lo que sería de ella. Y luego, por supuesto, por la propia evolución del mundo, el auge de las redes sociales, la aparición de infinitas formas de entretenimiento y lo que hablamos siempre, hemos comentado, de la pérdida de atención. Necesitas encontrar nuevas maneras de enganchar a la gente y la experiencia de usuario es fundamental. Al final, la percepción y realidad de la NBA como un gigante se debe más a las redes sociales que a la audiencia. Pero es que es mérito de la NBA esa huella cultural que han creado. Entiendo que las palabras de Silver hieren al aficionado más tradicional, al más clásico. Pero no era un demérito. Es que la NBA ha crecido gracias al modelo que aumenta al otro grupo. No al de frikis, sino al grupo de público casual. Sí que vemos, por supuesto, una realidad de la que se queja mucho fan acérrimo, porque también el camino tradicional es: yo toco algo en la superficie y si me va interesando voy bajando en el iceberg. Y cuanto más bajo en el iceberg, a menos gente me encuentro. Pero sí que hay una queja cada vez más común en estos últimos años, una realidad de cada vez titulares más grandes y más centrados solo en los más grandes nombres, más hot takes y menos análisis, y más Kendrick Perkins y menos Zach Lowe. Pero claro, ¿esto es culpa de la NBA? ¿O ellos responden a lo que ven que funciona mejor en la sociedad? ¿Hasta qué punto puede responsabilizar a ESPN, a la NBA, de soltarle antes un sueldazo a Stephen A. Smith que de contratar al analista que te hace la pizarra con la táctica? Porque ya os digo yo lo que sale más rentable. Y al primero le pagas una pasta que al segundo no le sueltas. Pero es que el primero te retiene a la gente, aunque sea criticando a la pantalla, que luego les adoran. Si les ven por la calle, les piden fotos y son estrellas. Les convierten en estrellas. Es un producto más de esa experiencia de usuario. Y lo cierto es que una estrella como Stephen A. Smith o un tipo como Kendrick Perkins, que está dejando en glorioso su legado como jugador de baloncesto debido a las payasadas que suelta como analista, son más rentables que traer a personas que te hacen un análisis del juego. Pasa prácticamente en todas las áreas. Y ahí volvemos a lo mismo de retener al público casual. ¿Hay que cuidar al aficionado de toda la vida? Sí, pero entiendo que es un equilibrio también complicado. Yo lo he visto cuando he trabajado en medios, cuando haces piezas más dedicadas, y en muchas ocasiones el público no lo valora. O el público que lo consume sí que lo valora, pero te sale más rentable disparar en otra dirección. Y tienes una serie de recursos limitados. Y estás trabajando en tu día a día.
y tiras hacia donde tiras, hacia lo más rentable, hacia lo que le va a traer más rédito a tu sección y a tu empresa. Sí que es cierto que la NBA tiene una serie de desafíos para los próximos tiempos. No hay una crisis. Cuando se habla de crisis de la NBA, crisis de audiencias, crisis de juego, no existe. No existe. A día de hoy no existe eso. Pero como digo, sí que hay desafíos. El primero de ellos, evidentemente, el recién estrenado acuerdo de televisión. Son 11 años de acuerdo, muchísimo dinero, nuevos partners y el inicio de la era del streaming en la NBA. Bueno, pues hay que ver cómo va evolucionando, qué datos recogen, cómo es la relación de la NBA con sus partners. Es algo a seguir durante la próxima década. Por supuesto, seguir vigilando ese momento económico que a día de hoy es top para la NBA. Top tanto por el acuerdo de televisión, el revenue, que tanto gusta, siempre que pongo así el dedito me saca el dedito la grabadora. El revenue, lo que recibe la NBA de los acuerdos televisivos, es un dato muy bestia. La valoración de las franquicias llega a un punto en el que incluso se puede empezar a hablar de si se está creando una burbuja o no. Porque en cuanto a valor han subido una barbaridad, y siguen subiendo, y estamos viendo ventas muy, muy, muy salvajes. Es algo a vigilar, no es un problema, es algo a vigilar. Y por supuesto, la expansión o el traslado de franquicias, que sabemos que es el siguiente tema, y la llegada de la NBA a Europa. Son cuestiones también a seguir y a vigilar que tienen su impacto en el negocio de la liga. Pero lo dicho, entiendo que si eres un aficionado esas palabras de Silver te molestasen, pero es un poco como el aficionado acérrimo de la NFL que le molesta que el día de la Super Bowl aparezcan miles y miles de aficionados casuales que lo mismo ese es el único día que ven la Super Bowl o que ven NFL en toda su puñetera vida. ¿Cuál sería el problema, digo yo? De que solo vean la NFL ese día. Tengo un amigo yo que es muy friki. De estos a los que tienes que preguntarles, un poco de coña, cuánto tiempo llevas sin hablar con una mujer, ¿no? Y yo a veces le pregunto, oye, cuando vais a estas partidas, ojo, yo he hecho Warhammer durante muchísimos años y encantado, ¿eh? O sea, no lo digo como una crítica, sino para contextualizar. Yo le decía, oye, cuando vas a estos torneos y tal, ¿suele haber muchas chicas? Y me dice, no. Dice, hay una o dos en todo el este. No es algo muy habitual. Y él es un poco, ¿de acuerdo? Él es muy friki, muy orgulloso de serlo, pero es lo que llaman un gatekeeper. Si tú eres friki de Juego de Tronos, del Señor de los Anillos y de Marvel, tú para él no eres un friki. No eres un friki. Porque para ser friki tienes que haber pasado y sufrido todo lo que ha sufrido él. Y si no, él se enfada porque tú te consideres un friki. Pues que a lo mejor el que está enfrente sabe mucho menos, ha visto 2 chorradas y las disfruta mucho más feliz y él se considera a sí mismo un friki. Y el que está rabiando es mi amigo. Y le digo, tío, eres un gatekeeper de los frikis, tío. Mal. Como lo de la Super Bowl. Pues con la NBA lo mismo. Es bueno para el negocio que haya más gente viéndolo. Podemos debatir sobre lo que dura la temporada, sobre ese poder que se le ha dado a las estrellas, sobre el juego. Hay mucho debate. Pero entiendo, pero nunca compartiré esa aversión porque llegue gente nueva, porque es lo mejor que le puede pasar a un modelo de negocio. Es lo mejor. Tú intentas atraer a gente nueva e intentas retener a esa gente, que es lo más complicado. Sabiendo incluso que muchos de ellos a lo mejor solo van a aparecer para las finales y veremos el año. Que muchos solo van a aparecer para playoffs. Iba a decir que muchos aparecen para el All-Star, pero me temo que eso ya... Aunque, ojo, los datos de este año los mejores en mucho tiempo. Veremos qué pasa en los próximos tiempos. Pero digo yo, será mejor que aparezcan para playoffs a que no aparezcan. Será mejor que aparezcan para la Super Bowl a que no aparezcan. Y luego, con que de todos los que aparecen en los grandes eventos, tú consigas retener a un 1%, estás ganando.
estás ganando. Por eso la obsesión continua y constante de querer atraer a nueva gente, de querer atraer a gente joven. Pero es normal, porque también hay gente que dejará de consumir la liga. De hecho, la NBA es una liga preferentemente consumida por gente joven. Preferentemente. De nuevo, aquí entra el tema de redes sociales y demás. Creo que es un tema que da para mucho, que da para largo, que tiene una serie de debates detrás muy interesantes, pero la realidad, quizás Adam Silver pudo escoger mejor sus palabras, quizás pudo transmitir un mayor cariño a ese fan que consume los partidos, que verdaderamente ama el baloncesto. Pero la idea que él transmitía es completamente acertada. Porque sí, la NBA es una liga de highlights. Como siempre, os leo en comentarios, y más en un día como hoy, que es un tema muy interesante. Disfrutad mucho de la semana y nos vemos en el próximo episodio de The Hustle Podcast.